Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. PDL llega con su tremenda iniciativa de Love and Care Services. Hospital Horacio Oduber presenta a la empleada del mes de enero. Fuerte incendio se registró en el Perú. Joven en Colombia alertó con una señal a una policía que la iban a maltratar. Texas de Brasil tiene un tremendo especial para los locales. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un magnífico miércoles día de San Valentín. Como siempre empezamos con noticias locales, en esta oportunidad con el aumento sustancial del precio de la gasolina. Como sabemos, todos los segundos miércoles de todos los meses, los precios a nivel de petróleo tienen una variante. Una vez más, se hizo el anuncio del cambio del precio de los productos petroleros, esto con referencia al precio a nivel internacional. Sabemos que en Aruba se hace un balance cada segundo miércoles de todos los meses y así el Ministerio de Asuntos Económicos, Comunicación y Desarrollo Sostenible anuncia el precio nuevo de la venta de combustible, que a partir de hoy, 14 de febrero, tuvo una subida sustancial. La gasolina subió con 12.4 centavos por litro, lo que quiere decir que ahora queda en 245.4 centavos por litro. El diésel también tuvo una subida de 14.2 centavos y ahora quedará en 227.8 centavos por litro. Y el querosín quedó en 11.6 centavos más caro y ahora estará en 210.1 centavos por litro. Recordemos que estos precios también tienen los impuestos del BBO, el BAZB y el BABP, lo que quiere decir que de ahora en adelante los usuarios deberán alistar el bolsillo al momento en que van a tanquear sus autos. Cambiando de tema, PDL es una compañía local que le ayuda a las personas a buscar no solamente su empleo, pero también para que ellos puedan seguir avanzando y teniendo oportunidades en el mercado laboral. Ellos hicieron recientemente la introducción de su nuevo servicio conocido como Love and Care, en donde seguramente las personas adultas o también con limitaciones van a poder aprovechar. PDL es una compañía de manpower que tiene ya varios años de existencia en Aruba, dándole la oportunidad a las personas para que no solamente consigan un empleo, pero que también puedan crecer en esta oferta laboral. Ellos hicieron la introducción de un tremendo servicio conocido como Love and Care para aquellas personas que están buscando el cuidado y el amor para nuestros adultos mayores o personas con limitaciones. Bueno, el proyecto Love and Care Services, nuestra misión es brindar apoyo a nuestros adultos mayores y personas con limitaciones físicas, no solamente para ellos, sino también así traer un alivio a todo lo que es la familia que les rodea a la persona y así aseguramos el bienestar y la felicidad de estas personas. Bueno, el día de hoy estamos presentando oficialmente lo que es Love and Care Services. Están presentes parte de lo que son o van a ser futuros clientes y también gran parte de lo que es nuestro equipo de trabajo. Bueno, puede comunicarse telefónicamente con nosotros al 588-0081 o al 699-7484 o también nos puede enviar un email a info@loveandcareservices@aruba.org. Aquí primeramente está PDL Solutions, que es una compañía que ayuda a las personas a conseguir trabajo, cual es muy importante para nosotros. Siempre está el ser humano central. De ahí nace Love and Care Services, donde ahora vamos a brindar ese apoyo a las familias que necesitan. Correctamente, precisamente por eso viene Love and Care Services. Y qué mejor lugar que estar en su casa. Lo principal es mantener a nuestros adultos mayores, a nuestras personas con limitaciones en nuestro hogar. Ellos ahí nos pueden ver a diario, ver a su familia, a sus hijos, sus nietos. Es donde ellos crecieron, hicieron su casa, formaron su hogar y será el mejor lugar. Y como ya tú mencionaste, hay personas que de repente sienten que puede ser un estorbo. No, nosotros estamos para brindar ese apoyo para que esa persona pueda salir a trabajar, puedan salir a hacer sus diligencias y saber que sus adultos mayores o sus personas con limitación física están en buenas manos. Bueno, estamos ubicados en Algy Smith Boulevard 124 y una vez más los invitamos, pueden pasar personalmente a nuestras oficinas o tomar contacto con nosotros telefónicamente o por correo. PDL Solutions awet a introduzir sua bendição com a Love and Care. Love and Care acordo estabeleci em vista que nos mês a passa de circunstância na onde que nos mama
está um ser humano de 88 anos, com mestre de cuidado, de atenção, e não só passa de roupa e dificuldade para estar que está bem cuidado na casa, que está recebendo a plaga e não com amor. Ela experiencia maltrato, bullying, ela experiencia tudo o qual com gente não por pensa, que com não hace com adulto maior. E for de enang nossa mira a importância e necessidade para por chegar na gente não, pero preparando gente não para com amor vai fazer e cuido na ser humano e na casa. E dengue saque turcos tinta trai rondi amor, da significa não vai traga para placa. Verdade nos turmes ter DJ, pero traga para amor para lo cual que bota hace y me te garantizaba que turcos está salibón. Así que les hacemos una gran invitación para que ustedes vengan, se acerquen y los sigan también en sus redes sociales y así obtengan más información de PDL y Love and Care Services. Y seguimos con más porque el Hospital Horacio Oduber hizo la presentación de su empleada del mes. En este caso, Mary Jane Trump es la elegida para el mes de enero por ser una persona no solamente muy organizada, pero también con tremendas iniciativas. Amita Mary Jane Trump, Hospital Sempertay. Me comecei a trabalhar dia 5 de junho, na ano 2018, e me comecei na policlínica de especialista de pulmão como médica cerebral. Me gusta serviço como te dona todo dia na paciente, não? Hobby biar me te pone me de nang sapato. Do ko nanta bem que na policlínica na nota bem para sobrar nanta bom de saúde. Nanta bem ko nanta malo de saúde e me kayo da nang tinawon ko nang por. Me tem bom verband com meu time. Nós trabalhamos juntos todo dia. Nós ajuda outro, ora com os por. Nós é bom time aqui na. Me tarefa no diário tá, com me planeia paciente para o aspra. Me trabalha roster de especialista na. Me zorg para o paciente bem para na receita na medicação. Me controlar o verwijsbrief nang asina nos porti nang bom por el sistema. Também me controlar uitslag nang pa poner nang pa dokter ting nang tudo isso que tá agora assim de grupo team de grupo work entre a mim e meu colega nang. Hey Mary Jane, je bent gekozen door je collega's en ook extra door de longartsen. Je bent naar voren gedragen voor je empathie, voor de patiënten, voor je collega's. Dat je altijd echt het beste voor hebt voor je mensen en dat je gewoon een hele nette roosteraar bent en dat je de oncopatiënten Bonaire gewoon heel goed behandelt. En dat je gewoon echt de patiënt altijd voorop laat staan en dat je jezelf soms misschien zelfs een beetje wegcijfert. Ja. Dus, en dat is, we waarderen dat enorm, dat je gewoon echt een hart hebt voor de patiënt, een hart hebt voor het ziekenhuis. Mary Jane é uma pessoa hopi exemplar, é uma pessoa que não se rabia hopi, está atento, e sempre está alegre, sempre atento para o paciente e também para o colega. E de mês, a mim como seu manager, é também moar para mim para com o operacional e é tremendo para mim, vai com vacância. Me tô definitely surprised. Ora minha tur mi colega na inana, mi família toda inana, tur mi colega na toda inana, dus era tá hopi nice. Me quero agradecer meu colega não por sim não hopi cos que me tá hasi todo dia me não por e logro aqui tá para nós tur. Eso. Y vamos con un logro histórico porque se está desarrollando en este momento en Doha, Qatar, el Campeonato Mundial de Natación y allí Mikel Schroeders también puso el nombre de Aruba bien en lo alto.
Este fue un evento muy especial para el deporte en Aruba, especialmente para el deporte de natación, pues el atleta élite Mikkel Schroeders estuvo en la gran final de 50 metros pecho allí en el campo donde se conocen como los Juegos Olímpicos de Natación que se están llevando a cabo en Doha, Qatar. Aquí Mikkel quedó en el puesto número 7, logrando un tiempo de 26.97. Cabe resaltar que es un hecho histórico, viendo que nunca antes un atleta de Aruba llegó a una final de la Mundial de Natación. Mikkel logró un tiempo de 27.5, que estaba en el 8º lugar overall. Mikkel también estuvo nadando en la semifinal de 100 metros libres. Allí logró finalizar con un tiempo de 48.46, que no fue suficiente para poder pasar a la siguiente ronda. En la parte de clasificación también tuvieron un total de 108 nadadores que clasificaron con un tiempo de 48.59 segundos, logrando así finalizar en el 8º lugar. Allí en el tiempo de los 100 metros libres para la clasificación de los Juegos Olímpicos en París en 2024 fue de 48.34. Cabe resaltar que el pueblo de Aruba está muy orgulloso con la presentación de Mikkel. Seguramente puso el nombre de nuestra isla muy en lo alto. Empezamos nuestra ronda internacional con un fuerte incendio que se registró en Lima, Perú. Allí, como ustedes van a ver en las imágenes, un incendio se registró en este edificio y estaba amenazando con propagarse en el sector. Las explosiones no paraban. El fuego era incontrolable en esta fábrica de productos químicos que operaba en el centro de toda una urbanización en San Miguel. Ahí nomás a unos metros y sigue retumbando, algo sigue explotando. El incendio se registró al promediar las 10 de la mañana. Las explosiones alertaron a los vecinos, al igual que el intenso humo negro que se podía ver desde varios distritos cercanos. Hemos perdido todo, no tenemos nada, mis hijos han salido sin zapatos, han salido con lo que tenían puesto. La emergencia se registró en la calle Lima, cerca a la avenida La Paz. Movilizó a más de 30 unidades de bomberos. Vecinos de las viviendas cercanas a esta fábrica corrían desesperados, intentando salvar sus pertenencias, incluso a sus mascotas. Este es un depósito donde hay productos químicos y artículos de limpieza. Ha estado prendido primero, segundo y tercer piso. Ahorita tenemos segundo y tercer piso encendidos, con bastante material. Ustedes se imaginan, material químico es material químico. Entonces, estamos controlándolo con unidades escalas para evitar la propagación a los diversos lugares. Los más afectados, las 20 familias que vivían en una quinta al costado de esta fábrica y un herido que fue evacuado al hospital Loaiza. Y lo único que hizo simplemente es agarrar y sacar a los chicos, pero sí escuchó que todos los trabajadores gritaban ayuda, por favor, llamen a los bomberos, ayuda, incendio, incendio. Que esto no es ferretería, esto es una fábrica de insumos químicos. Fue necesario el uso de telescópicas para atacar desde arriba las llamas de fuego que tras 5 horas de trabajo de los bomberos lograron apagarse. Gracias a esta señal, una joven se salvó de que fuese maltratada por su pareja. Allí, una policía que se encontraba atenta en una estación de servicio en Cali, en Colombia, logró alertar a sus colegas para poder detener a esa persona. Las cámaras de seguridad de la estación del Mío Santa Librada en el sur de Cali registraron el momento en el que el auxiliar de la policía, Gloria Fernanda Mora, se percata de las señales de auxilio que le hace una menor de edad de manera sutil mientras estaba con su pareja. Pues ellos llegan como evasores, se subieron por la parte de atrás y yo voy a decirles que por favor se retiren de la estación cuando él groseramente me dice que va a pagar el pasaje. Entonces él le grita a la muchacha que dónde está la plata, entonces pues yo quedo mirando ahí esa escena. Y fue cuando ellos salen de la estación, pero ella me ha picado el ojo y me hace por detrás una seña de que me venga con ella. La patrullera de 21 años, quien se encontraba garantizando la seguridad de los usuarios en esta estación, no ignoró las señales de alerta y en una reacción inmediata hizo su labor como policía, salvar una vida.
La uniformada de inmediato llama a su compañero y detienen a la pareja a las afueras de la estación, donde se enteran de los actos violentos contra la menor de edad. Ella me comenta que es porque él la tiene amenazada, que él fue el que le pegó la puñalada y que ella me llamó fue porque él dijo que le iba a pegar en la casa y que él varias veces ya la ha intentado matar. Según datos del Observatorio Ciudadano Cali Cómo Vamos, tan solo de enero a octubre del año pasado, 1.260 mujeres fueron víctimas de su pareja. Sencillamente es con la mano, hacemos este gesto para entenderse como que la mujer que lo está emitiendo está siendo en ese momento víctima o objeto de algún tipo de violencia contra la mujer. Según la policía, este hombre ya fue judicializado por el delito de violencia intrafamiliar y se le dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Y nos quedamos en Colombia, pero exactamente en Girón, en Santander, en donde en este momento se encuentran las autoridades tras la pista de una persona que cometió un accidente y se fugó del lugar. La noticia hoy en Bucaramanga es el intenso operativo que adelantan las autoridades de Girón para encontrar al hombre que conducía esta camioneta con la que arrolló a 5 personas en la vereda Río Frío. El vehículo se encontró abandonado en un parqueadero de Floridablanca sin cumplir con los documentos de ley. Según los familiares de las víctimas, el hecho, aunque parece ser un accidente de tránsito, se trataría del fin de una discusión que iniciaron minutos antes las víctimas o los lesionados junto al conductor prófugo. Según la Secretaría de Salud del municipio, los heridos se encuentran con pronóstico reservado. Otro asalto a mano armada se registró en Paraguay en contra de un local comercial. Las imágenes de una cámara de seguridad grabaron el momento en que estos dos delincuentes y con un arma en la mano llegaron allí a vandalizar el lugar. En Lambaré, un sujeto ingresó a un minimercado para realizar una recarga de saldo. Para no levantar sospechas, ingresó como cliente, pero cuando supuestamente ya se iba retirando, apareció en escena su cómplice que tenía el casco puesto y un arma de fuego en mano. En ese momento, los dueños del negocio ubicado en el barrio Panambiretá fueron llevados hasta un sector del salón donde no apuntan las cámaras. Allí, una de las víctimas se resistió, forcejeando con los asaltantes, quienes solo pudieron tomar 2 teléfonos celulares para volver a salir, sin antes efectuar disparos. Afortunadamente no hubo heridos, pero la familia dueña del local pasó un verdadero momento de terror. Y nos vamos a los Estados Unidos porque una tormenta invernal está amenazando diferentes estados y a sus pobladores, pues allí no solamente han tenido que cancelar las clases presenciales, pero también muchas personas no han podido llegar a sus trabajos. El informe es de La Voz de América. Más de 30 millones de personas desde Virginia Occidental hasta Nueva Inglaterra se encuentran en alerta por una tormenta invernal que podría dejar hasta 15 centímetros de acumulación e inundaciones en áreas de Nueva York, según advirtieron las autoridades locales. En anticipación a este sistema meteorológico, la ciudad cerró las escuelas, pero muchos estudiantes se quedaron sin poder acceder a clases virtuales, lo que obligó a una disculpa pública. No fue un día perdido, pero sí frustrante para muchos padres, y eso para mí es inaceptable. Quiero ofrecer disculpas a los padres y familias de la ciudad. Esto fue una prueba y no creo que la hayamos pasado. La comisionada de Sanidad dijo que un operativo con más de 700 camiones paleadores y esparcidores de sal está activo para despejar las carreteras, mientras el estado desplegó 1.800 quitanieve. Autoridades han pedido utilizar el transporte público y autobuses de la MTA fueron preparados con cadenas antideslizantes. La acumulación de nieve sumada a las bajas temperaturas podrían crear hielo resbaladizo e invisible altamente peligroso en los caminos. El viaje hacia el trabajo y de regreso para muchos se convirtió en una larga espera y de riesgo para algunos. Las calles están mojadas, están congeladas y hay que ir con mucha precaución a todo riesgo. Pues tenemos que salir porque necesitamos un sustento. Aeropuertos en todo el país reportaban más de 1.000 vuelos cancelados y 1.800 retrasos según FlightAware. Y los fuertes vientos podrían causar cortes de electricidad. Y vamos con esas noticias que nos alegran, pues sabemos que Chile hace algunas semanas estuvo viviendo lo peor de su tragedia, como los fueron los incendios, pues allí los animales también fueron rescatados por todas las personas que estaban allí ayudando, brigadieres y demás. Pues allí les tenemos el reencuentro con sus amos y realmente enternece. Registros
que conmueven y que devuelven la esperanza luego de tanta angustia en quienes resultaron afectados por los incendios en la quinta región. Por estos días, videos de reencuentros de familias completas con sus mascotas han sido compartidos por miles en redes sociales. Y es que estos animales son mucho más que eso, son parte importante de la familia. Una vez que llegó el fuego, varios priorizaron por salvar con vida a sus perros y gatos. Aquello fue más importante que cualquier otra cosa material. El otro día cuando subimos a la toma a ver ya el desastre y todo eso, apareció dejar una camioneta, estaba escondida. Así como estaba ahí, la rescatamos. Fue la única que se salvó en sí y el perrito que el Sansón escapó de la toma hacia Pompeya Sur. Creamos mucho afecto a ella porque igual escapó del incendio. Entonces igual como que se apegó a una persona confiable. Entonces lo único que queda es darle amor y mucho más nada. Hoy, cientos de estos animales rescatados son atendidos en hospitales veterinarios de campaña. Este, del Ejército, se ubica en el Colegio Darío Salas en Quilpué, desde donde fue dado de alta hoy Bruno. Rescatamos el mismo día, pero sufrió mucha aspiración de humo y estuvo un poco mal. Pero acá estuvo una semana hospitalizado y muy bien atendido. Baker es otra de las mascotas que resultó con quemaduras de gravedad y continúa ingresado, pero cada día sus fieles dueños, una pareja de adultos mayores que perdió su casa en el siniestro, vienen para pasearlo y hacerle compañía. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Seitar lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, manipul TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. É wiki data da domina, busca tipo para conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Hacibocos, de Florincard efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Criação único, dinâmico e especialmente pago. Hacibocos, é tarjeta que paga uma mensual confortável, sem ter gasto adicional e sem complicação. Hacibocos, de Florincard efetivo de CMB. Bom amigo. Cuando los Murrays descubrieron las Sandbeats de Gain, se enamoraron de su irresistible aroma. También su perro Roger. Sandbeats The Gain mantienen frescos incluso a los aromas más difíciles. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que dormir es importantísimo para que podamos tener una jornada normal. Sin embargo, ¿cuántas horas es apropiado dormir? Y esto, ¿sabemos la calidad del sueño que estamos teniendo? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Se sabe que dormir profundamente ayuda al cerebro y al cuerpo a prepararse para la obtención de nueva información y adaptarse a los ambientes. Pero, ¿qué se considera dormir adecuadamente? Queremos asegurarnos que tenemos una cantidad de sueño suficiente y lo ideal y recomendable para un adulto es al menos 7 horas de sueño, 7 a 8 horas, mínimo 6 horas, pero lo ideal es 7 a 8 horas. Y lo segundo es la calidad del sueño. Cuán profundo es ese sueño, si entro en todas las etapas adecuadamente, y el horario de sueño también es importante. Si estoy durmiendo a la hora que mi ciclo circadiano me dice que es la hora de dormir, si trato de dormir fuera de ese horario, la calidad del sueño va a disminuir. Cuando se descansa profundamente se pasa por varias etapas. La primera, cuando está comenzando a quedarse dormido.
La segunda, cuando se duerme. La tercera es el sueño más profundo y el REM, cuando soñamos. El cerebro pasa por varios procesos y uno de los más importantes es que, igual que tenemos el sistema linfático en el cuerpo, en el cerebro hay uno similar que se llama linfático, con G antes, que ese se encarga de eliminar los desperdicios del cerebro. Y depende de las pulsaciones de unas celulitas que están alrededor de los vasitos sanguíneos del cerebro que hacen que se mueva el líquido y se salgan los desperdicios, y a la misma vez ayuda a que introduzcan mejor las cosas que el cerebro necesita, el azúcar, las proteínas. Y ese sistema se inactiva cuando estamos despiertos y funciona durante el sueño. Así que si no podemos dormir, ese proceso de poder botar esos desperdicios durante el cerebro, incluyendo proteínas anormales que contribuyen a problemas de demencia, incluyendo Alzheimer, como la beta-amiloide, no se van a eliminar adecuadamente. Y llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y les presentamos este rescate de un hombre en Brasil que, a pesar de la fuerte lluvia que se estaba presentando en el lugar, él decidió bajarse de su vehículo y rescatar a perritos de la calle. A través de redes sociales se dio a conocer un hombre de Brasil que dedica su vida a rescatar animales y poder ser un hogar de paso hasta encontrarles un nuevo hogar en donde los llenen de amor. Él es conocido digitalmente como Protector do TikTok, que muestra en sus cuentas en Brasil diferentes procesos que ha tenido con perros y gatos que se han visto en situación de vulnerabilidad, entre ellos graves inundaciones presentadas en Brasil. Sol o lluvia, siempre estamos en la lucha por los animales. Contamos con el apoyo y la ayuda de todos en esta causa. Quienes quieran ayudarnos, aquí estamos, fue lo que traduce el mensaje que fue escrito en redes sociales. Asimismo, la noticia de los grandes actos que hace este personaje ha invadido varios medios de comunicación, en donde los comentarios de los internautas no se hicieron esperar. Queremos hacerles una gran invitación a toda nuestra comunidad para que pasen a Texas de Brasil, no solamente por una gran experiencia, por el alto nivel culinario que ellos tienen, pero porque también podemos celebrar los mejores momentos en compañía de nuestros seres queridos. Y lo mejor es que ellos tienen un precio especial para los locales. Texas de Brasil en Aruba es uno de los restaurantes más especiales, no solamente para los turistas, pero también para nosotros los locales. Podemos tener una experiencia única y por solamente 95.25 vamos a disfrutar de los mejores cortes de carne, el mejor servicio y sobre todo una muy buena experiencia. Quienes pasen por Texas de Brasil podrán disfrutar de una deliciosa cena con un auténtico asador brasileño estadounidense al muy estilo churrasquería. Podrán dejarse tentar por una barra de ensaladas con 45 productos, verduras asadas, quesos importados y sopas caseras, además del mejor concepto en la isla, todo lo que puedan comer de platos de carne fresca. Un equipo de waiters especializados en carne estarán alrededor de su mesa con una selección de carnes, todas perfectamente asadas y servidas en la mesa en grandes brochetas en forma de espada, junto con guarniciones tradicionales. Texas de Brasil es una experiencia única y no podemos dejar a un lado los cócteles brasileños exclusivos, vinos también de alto nivel, postres deliciosos y puros cubanos que hacen que la experiencia en Texas de Brasil no solo sea placentera, sino también memorable. Y mejor aún, para los locales también tenemos un precio especial. Lo más importante es hacer la reservación, llevar un ID y de esta forma deleitarnos de la delicia de Texas de Brasil. Así que queremos invitarles a todos nuestros locales para que vengan, hagan su reservación. Recuerden traer su ID y de esa forma puedan disfrutar de las mejores experiencias en Texas de Brasil. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo queremos darles las gracias como siempre por su fiel sintonía. Les recordamos que en redes sociales estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Queremos desearles a todos nuestros televidentes, esperando que hayan tenido un tremendo día de San Valentín, celebrando con los seres que más amamos. Vamos a nuestra programación. Mañana tenemos una nueva emisión.